Hoy queremos fijar formalmente nuestra posición en relación a la detención de un militante de nuestra organización política, Antonio Rivero, que fue ratificada el día de ayer su detención por parte del Tribunal de Control número 42. Nosotros queremos comenzar diciendo que es una detención ilegal, cobarde y miserable. Se le imputa los delitos de instigación al odio. Cuando vemos el video, manipulado por cierto, pero en ese video que fue la única elemento que se presentó allí en la audiencia, por ningún lado aparece Antonio Rivero llamando al odio, sino por el contrario, llamando a la paz, a una protesta pacífica. Y quiero hacer énfasis en este aspecto que voy a comentar de seguida. Se le quiere atribuir la asociación para delinquir como delito. Nuestra legislación exige que estén por lo menos 3 personas involucradas en ese hecho. El propio video demuestra que Antonio Rivero está solo y el juez le ha dicho: lo que pasa es que usted pertenece a un partido político, usted está asociado para delinquir. Bueno, yo le quiero decir al gobierno, al juez y a toda Venezuela: Voluntad Popular y sus militantes están asociados por la paz de Venezuela, asociados para defender la democracia en Venezuela, asociados para defender los derechos de los venezolanos, asociados para defender la Constitución, asociados para defender la paz de este país. Este hecho de criminalizar a quien esté en un partido político es la antesala de la ilegalización de los partidos en Venezuela. Y esto no solo afecta a Voluntad Popular, sino afecta a todas las organizaciones políticas. Ahora estar en una asociación política simplemente se le quiere aplicar la ley de delincuencia organizada. Y esto tiene que ser rechazado con toda nuestra fuerza por todos los venezolanos y por todo el concierto de la comunidad internacional. El general Rivero ayer de su puño y letra le pidió a su abogado que leyera una carta. En esa carta el general Rivero se declara en huelga de hambre, en protesta por esta decisión ilegal, por esta olla que se le ha montado. Nosotros queremos hacer responsable, en primer lugar, al ministro Rodríguez Torres, el Pedro Estrada de este gobierno, que se estrena con este preso engañado por ese supuesto amigo. Queremos hacer responsable al ministro de la Defensa por las denuncias que él ha venido haciendo en relación a la presencia de cubanos en nuestra Fuerza Armada. Y también a Nicolás Maduro, quien en televisión da órdenes para meter preso a la gente. Y todo esto demuestra la manipulación de los hechos para convertirla en elementos para perseguir a quienes pensamos distinto a este gobierno. Aquí se ha desatado un terrorismo de Estado. Esa ha sido la agenda del gobierno a partir del 14 de abril. Un gobierno que no tiene legitimidad. Lo que ha hecho Nicolás Maduro es restar desde el 8 de diciembre. No le ha sumado nada a la revolución y ha dilapidado el capital político más importante que haya tenido la historia de este país. Lo votó y su propia gente oficialista sí lo reconoce y lo sabe. Y por eso ellos mismos dudan de si Nicolás Maduro ganó las elecciones. Precisamente lo que ocurrió el 14 de abril y el terror que tienen de abrir los cuadernos. Si abren los cuadernos, todo el mundo sabe lo que pasó, que Enrique Capriles ganó las elecciones y por eso quieren callar de todas formas que se descubra exactamente los resultados del 14 de abril. Finalmente, quiero decirle a todos los venezolanos que si el gobierno cree que nos va a intimidar con esta actuación de meternos presos, de callarnos, pues se equivoca. Con esta fuerza, con estos vientos de cambio que soplan en Venezuela, que comenzaron a soplar con mucha más fuerza el 14 de abril, queremos invitarlos el día de mañana, 1 de mayo, a que nos acompañen a esa gran movilización de cambio en Venezuela, del 1 de mayo en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de Los Ruices, encabezados por Enrique Capriles y por los trabajadores luchadores de Venezuela que buscan un cambio. Y nosotros estaremos gritando en esa marcha que liberen a Rivero para que sea un venezolano que siga luchando por la libertad de este país. Todo a la avenida Francisco de Miranda, este 1 de mayo a las 10 de la mañana para llevar los vientos de cambio que hoy comienzan a soplar en Venezuela.